Círculo de Liderazgo, día 18, estudiando a profundidad el libro El Poder de la Conciencia de Neville Goddard. Súper bienvenido, recuerde que hoy es un nuevo, poderoso y extraordinario día. Cada nuevo día es un poderoso, es un hermoso, es un maravilloso regalo de Dios para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a ir al siguiente nivel. Hoy es un nuevo y maravilloso día. Este es el día que el Señor hizo para que nos gocemos y nos regocijemos en Él. ¡Qué extraordinario! Estoy súper emocionado. Estamos en el Círculo de Liderazgo, ciclo 4. Recuerden, en los círculos de liderazgo nos reunimos todos los días para crecer y empoderarnos en pro de alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. Nos reunimos todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año. ¿Por qué? Porque se trata de aprender sabiduría, se trata de convertirnos en nuestra mejor versión. No competimos con nadie, competimos con nosotros mismos. Trabajamos por conectarnos con el propósito de Dios, por reconocer la grandiosidad de Dios en nosotros. Nos alineamos a las leyes universales, a los principios espirituales y a los mandamientos de Dios para hacer su soberana voluntad. Estamos aquí para crecer, para tener una vida en abundancia, una vida extraordinaria, una vida apoteósica. Te saluda Carlos Eduardo Sarmiento, mentor de negocios y coach de alto desempeño. Te invito a que por favor te suscribas a este canal, lo recomiendes y compartas estos audios con la mayor cantidad de personas posibles. Necesitamos que muchas personas, miles de personas en el mundo hispano puedan recibir esta información para que puedan ser retadas, para que puedan ser inspiradas, para que puedan ser despertadas y se lleven a su mejor versión. Soy un firme convencido que todos los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, que somos la máxima creación de Dios y que merecemos tener vidas extraordinarias, vidas maravillosas, vidas increíbles. Listo, entremos en este día de hoy, capítulo 18, un día extraordinario, y comencemos nuestra lectura de hoy. Capítulo 18. Llevadla a la práctica. No os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis vosotros mismos. Llevadla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago 1, 22 al 25. En esta cita, el verbo significa idea, concepto o deseo. Si nos contentamos con solo escuchar, ¿por qué esperamos que nuestro deseo se cumpla tan solo con buenas intenciones? Nos estamos engañando. Nuestro deseo constituye lo que queremos ser y mirarnos en un espejo simboliza ver en nuestra imaginación que ya somos esa persona. Olvidarse de cómo es uno significa ser incapaz de mantenernos en nuestra convicción. La ley perfecta que da libertad es la que nos permite liberarnos de las limitaciones, es decir, la ley de la convicción. Perseverar en la ley perfecta que da libertad significa perseverar en la convicción de que nuestro deseo ya se ha cumplido. Quien mantiene constantemente vivo en la conciencia el sentimiento de que su deseo ya se ha cumplido, no se olvida nunca de lo que había oído. Eso quiere decir que estamos haciéndolo y que nuestros actos están bendecidos por la inevitable materialización de nuestro deseo. Debemos ser los seguidores de la ley de la convicción. ¿Por qué? Cuando no se aplica dicha ley, el conocimiento más profundo nunca produce el resultado que se desea. Estas páginas están repletas de frecuentes reiteraciones o énfasis y repeticiones de las verdades más básicas. Eso es algo bueno por lo que se refiere a la ley de la convicción, la ley que libera al hombre. Hay que dejarlo bien claro una y otra vez.
una y otra vez, incluso a riesgo de repetirnos. Pero el verdadero buscador de la verdad agradece disponer de esta herramienta para conseguir concentrar su atención en la ley que le va a liberar. La parábola del maestro que le echa en cara al sirviente no haber aprovechado el talento que le fue dado es clara e inequívoca. Al haber descubierto ya en nuestro interior la llave de la mansión del tesoro, debemos comportarnos como el buen sirviente, el cual, gracias al sabio uso que hizo de los muchos talentos que le fueron otorgados, consiguió que se multiplicaran enormemente. El talento que se nos ha otorgado es la capacidad de determinar de forma consciente nuestra convicción. Al igual que cuando no utilizamos un miembro del cuerpo, un talento que no se utiliza va mermando hasta acabar atrofiándose. Existir es lo que debemos anhelar. Para poder hacer hay que existir. Al existir, el anhelar toca a su fin. La única manera de borrar de nuestra conciencia nuestro concepto actual de nosotros mismos es mediante otro concepto de nosotros mismos. Al crearnos mentalmente un ideal de nosotros mismos, podemos identificarnos con él hasta que nos fusionemos con él y acabemos transformándonos completamente en dicho ideal. El dinamismo prevalece sobre la actitud estática, lo activo sobre lo pasivo. El activo posee magnetismo y por tanto es infinitamente más creativo que cualquiera que solo escuche. Sé uno de los dichos activos. Bueno, hasta acá hemos terminado la lectura del capítulo 18 del libro El Poder de la Conciencia de Neville Goddard. Y ahora vamos a este tiempo de sacar y extraer esas perlas maravillosas que el texto nos permite. Capítulo 18 nos da un título demasiado diciente, contundente y directo. Llevarla a la práctica. Es un título tan contundente que no necesita explicación, pero sí necesita énfasis. Miren lo interesante, podemos haber sido hoy en este libro, El Poder de la Conciencia, en nuestro círculo de liderazgo es el capítulo 18. O sea que podemos ser dos tipos de personas, realmente es así la parábola, la metáfora y la realidad. Siempre habrán dos tipos de personas. Bueno, vamos a meter a un tercer tipo de persona. Primer tipo de persona, la persona que dice, wow, el secreto está en la sabiduría, voy a aprender, voy a leer, voy a estudiar. Y entonces aprende, lee y estudia todos los libros que usted quiere y que se pueda imaginar. Miles de libros, 100 libros, 200 libros, 8 libros, 20 libros, 50 libros, bueno, lo que quiera. Y aprende y no hace nada. ¿Cómo va a ser la vida de este hombre, de este ser humano, o hombre o mujer? Va a ser una vida que sabe mucho, pero no pasa nada. Segundo tipo de ser humano. El segundo tipo de ser humano es el que se vuelve místico. Es el que se sale de su rol y función en la tierra y entonces cree que todo se trata de espiritualidad, que solo se trata de orar, de meditar, de hacer yoga y entonces aprende pero le suma eso, oración, yoga, hace ese tipo de cosas. Sin embargo, su billetera sigue en el mismo estado, su vida sigue en el mismo estado. Y se pregunta, ¿por qué no pasa nada? Y el tercer tipo de personas, que son las personas que realmente son personas de transformación, son líderes, son lideresas, son personas extraordinarias, son el tipo de personas que Dios anhela que todos seamos, son las personas que la Biblia llama buen obrero fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y cuáles son esas personas? Son esas personas que cumplen a cabalidad todos los días de su vida, a cada instante, cumplen con este reto, con este título poderoso del capítulo 18 del Poder de la Conciencia, llevarlo a la práctica. O sea, no importa, chicos y chicas, no importa cuánto sepas, importa cuánto haces. A veces tenemos un kilómetro de sabiduría, entre comillas, de información, de conocimiento, pero no tenemos sino 2 milímetros de profundidad.
Lo que transforma tu vida es la profundidad. Y la profundidad se construye, repita conmigo, repita o escriba en sus notas, al mismo tiempo. La profundidad se construye al mismo tiempo. ¿Y qué significa al mismo tiempo? Al mismo tiempo sueñas, al mismo tiempo oras, al mismo tiempo ayunas, al mismo tiempo meditas, al mismo tiempo aprendes, al mismo tiempo actúas, todo al mismo tiempo. Si no haces todo al mismo tiempo, tu vida no va a llegar a los niveles de dimensionalidad, de grandiosidad que Dios quiere que llegues. Entonces, 3 tipos de personas, y el reto, y es la enseñanza central del capítulo 18 del poder de la conciencia, es: seamos personas que hacemos lo mismo correctamente todo el tiempo, todo al mismo tiempo. Ese es el secreto. Y eso traduce llevarla a la práctica. Y el texto nos lleva a este precioso libro de Santiago, capítulo 1, 22 al 25. Y mira lo que dice: no os contentéis. O sea, básicamente es: chicos, chicas, no se conformen, por favor. No se conformen. Voy a parafrasearla de alguna otra manera. No se conformen, no se ilusionen, no se autoengañen, solo al escuchar la palabra, solo al aprender. Pues si así hacéis, os engañaréis a vosotros mismos. Por el contrario, lo que aprendes, lo que escuchas, lo que lees, llevadlo a la práctica. Porque el que escucha la palabra de Dios, el que aprende algo, pero no lo pone al mismo tiempo en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y olvida enseguida de cómo es. Pero, y mira acá el énfasis, quien se fijarse atentamente, se me viene puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero quien se fija atentamente, es decir, quien se enfoca atentamente en la ley perfecta de la libertad. ¿Cuál es la ley perfecta de la libertad? Andar en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la ley perfecta de la libertad? Estar alineados, honrando a Dios, al respetar, reconocer y alinearnos a sus leyes universales, a sus principios espirituales. Pero luego hace un énfasis el versículo y dice: aquel que se mantiene enfocado en la ley y persevera. Quiero hacer ese énfasis. Y aquel que persevera, que persiste. Perseverar significa mantenerse sin rendirse a pesar de. Se lo traduzco: perseverar, mantenerse sin rendirse a pesar de. Por favor, chicos y chicas, no nos fijemos en la vida de los demás. Lo que pasa en la vida de los demás, son solamente historias de inspiración para decirnos nosotros mismos: si él puede, yo puedo. Pero no te quedes con la historia de los demás, quédate con tu propia historia. Cada uno de nosotros, de forma individual, así como Dios nos hizo tan perfectos, tan sincrónicos, tan únicos, tan particulares, igualmente es el proceso de cada uno. Por eso el reto dice enfocarse en la ley. El secreto es aprender y hacer todo al mismo tiempo. El secreto es perseverar. ¿Y qué es perseverar? Es mantenerse con persistencia a pesar de, y sin importar cuánto. Entonces, cuando tengas un sueño, cuando tú digas: es que yo tengo una meta, es que yo tengo un sueño, no me digas: es que ya pasaron 2 meses y no pasa nada, es que pasó una semana y no pasa nada. No me digas eso, sino ve y persevera, enfócate en la ley y persevera. ¿Qué es perseverar? Mantenerse en el camino de forma persistente, sin rendirse, a pesar de, y durante el tiempo que sea necesario. Y hago ese énfasis: durante el tiempo que sea necesario. A veces hay personas que llegan a nuestras vidas, ya sea por la televisión, por el cine, por un libro, por lo que sea, llegan a nuestras vidas y nosotros los llevamos conociendo una semana, los llevamos conociendo un mes, y entonces decimos: wow, y como preciso en ese momento ese personaje lo que está haciendo es cosechando. Recuerde, ley de siembra y cosecha. Está cosechando y está recogiendo los frutos. Entonces, equívocamente pensamos que este personaje, wow, es casi un Dios con D pequeña, que fue capaz de manifestar cosas increíbles en una semana. No es que pasó eso.
Lo que pasa es que yo llegué hace una semana, yo llegué hace un mes a conocerlo y comienzo a ver esos frutos. Pero si voy a la verdad, si voy a la realidad, de acuerdo a la ley de la siembra y cosecha, de acuerdo a la ley del proceso, y yo me siento con ese personaje y lo entrevisto y le pregunto, cuénteme por favor, ¿cómo es esto? Y él te va a contar, llevo 10 años, llevo 20 años, llevo 8 años, trabajando muy fuerte, persistiendo, sin rendirme, a pesar ¿de acuerdo? A eso los reto. Recuerden, proceso. Aquí hay que hacer un trabajo serio. Esto no es misticismo. Esto no es ilusiones. Esto no son milagros gratis. Esto no es magia. Estos son procesos serios, sistemáticos, contundentes, personales, que demandan trabajo, esfuerzo, fe, persistencia, permanencia. Dice la Biblia, si permanecéis en mí y yo en vosotros, todo os será dado, todo os vendrá en bendición. Así que me encanta este capítulo, es precioso, es un capítulo precioso porque nos despierta, es un capítulo precioso porque nos aterriza, porque posiblemente hasta el capítulo 17 íbamos volando y interesante, profundidad, qué aprendizaje, cómo aprendemos de bonito, qué chévere, increíble todas las riquezas que trae un texto, que a veces no siempre las vemos, todo eso está muy lindo, pero wow, aquí el capítulo 18 nos despierta y nos dice, señores, llevadlo a la práctica, acciona, actúa, cree. Y me encanta porque aquí el texto dice, si nos contentamos con solo escuchar, no esperemos que nuestro deseo se cumpla. Y escucha esto, chicos y chicas, el universo no lo transforma en las buenas intenciones, el universo lo transforma en las leyes universales y las acciones coherentes, consistentes y perfectas de seres humanos. ¿Está mal que tú tengas un deseo? No, no está mal, pero no por tener el deseo, no, por eso hay una gran brecha de la intención a la acción, de la intención a la manifestación. Una cosa es desear, una cosa es tener la intención, pero ni el deseo ni la intención van a manifestar nada. La intención debe convertirse en un deseo, el deseo debe convertirse en un deseo vehemente. El deseo vehemente debe ser acompañado por estudio sistemático, oración sistemática, acción persistente, gratitud, conexión con Dios Creador y permanecer, perseverar. Recuerden que es perseverar, mantenerse en el camino sin desistir, sin rendirse, a pesar de, durante el tiempo que sea necesario. Y recuerden, los tiempos de los otros no son mis tiempos, cada uno tenemos nuestros propios tiempos. Luego dice el texto, nuestro deseo constituye lo que queremos ser y mirarnos en un espejo simboliza ver en nuestra imaginación. Entonces, elige un deseo, elige un destino, elige una meta, luego llévalo a tu mente y utilizando una de las 6 facultades mentales, que es la facultad de la imaginación, comienza a imaginarte, a verte manifestando esa meta. Luego el texto Neville nos dice, olvidarse de cómo es, significa ser incapaz de mantenernos en nuestra convicción. O sea, de nada sirve que un día a la semana leas tu meta, un día a la semana trabajes por tu meta, un día a la semana te mires al espejo, un día a la semana alimentes tu deseo y los otros 6 días de la semana no pasa nada y el domingo en la tarde te pongas a llorar o te pongas a quejarte o te pongas a decir Dios no me quiere, Dios no me bendice, todos están en mi contra, nadie me entiende, no pasa nada. No, eso significa olvidarse y Neville Goddard está siendo claro y contundente según la palabra de Dios. Señores, olvidarse, no se olviden. ¿Qué es olvidarse? Olvidarse es hacerlo de vez en cuando. O sea que olvidarse es lo contrario a persistencia. Y luego dice, perseverar en la ley perfecta que da libertad significa perseverar en la convicción que nuestro deseo ya se ha cumplido. Y aquí hay 2 palabras claves, perseverar, ya sabemos, persistir en el camino sin importar qué, a pesar de y durante el tiempo que sea necesario. Y la otra palabra clave es la ley perfecta. Recuerde, Dios es ley, la ley es Dios, Dios no puede ser burlado, ninguna persona espere cosechar algo diferente de lo que siembra. Y dice la ley de la convicción, pues la ley es Dios, Dios es ley, Dios no puede ser burlado, lo que siembres cosecharás.
Pero la siembra no se trata de sembrar la semilla una vez y irse. La siembra se trata de preparar el terreno, o sea, un trabajo antes de sembrar el terreno, un trabajo durante de, y cuidar el terreno, un trabajo después de. O sea, todo el tiempo es ley de proceso y todo el tiempo es un tiempo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y luego nos dice el texto: quien mantiene constantemente vivo en la conciencia el sentimiento de que su deseo ya se ha cumplido, no se olvida nunca de lo que ha oído. Y aquí otra vez, o sea, en la narrativa del texto es perfecta, es sincrónica y dice: quien sea capaz de mantener constantemente, ¿qué es persistencia? ¿Qué es perseverar? Mantener constantemente. Pero no hay que mantener constantemente solamente en el cuerpo, en la acción, sino que hay que mantener constantemente en la conciencia, en el sentimiento, en la emoción, en la imaginación. Recuerda el principio, todo al mismo tiempo. Mantenerse constante, o sea, perseverar es mantenerse constantemente es hacer todo al mismo tiempo, trabajo en la mente, trabajo en el espíritu, trabajo en la acción. Y luego el texto nos dice una cosa linda y hermosa, dice: eso quiere decir que estamos haciéndolo, estamos actuando, personas de acción, acción masiva y consistente, y que nuestros actos están bendecidos por la inevitable materialización de nuestro deseo. Me encanta, o sea, ¿quieren ser bendecidos por Dios? Sí. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. ¿Quieren ser bendecidos por Dios? ¿Qué hay que hacer? Orar, meditar. ¿Cuándo hay que hacerlo? Todos los días. ¿De qué forma? Todo al mismo tiempo. Y si hacemos eso, ¿qué pasa? Vas a ser grandemente bendecido. ¿Y qué más va a pasar? Inevitablemente, escuche esto, inevitablemente materializarás tus deseos. Luego nos dice: debemos ser los seguidores de la ley de la convicción, porque cuando no se aplica dicha ley, el conocimiento más profundo no produce ningún resultado. O sea, si nosotros no nos alineamos a las leyes de Dios, y alinearnos a las leyes de Dios es alinearnos con Dios, y si no permanecemos, y si no hacemos todo al mismo tiempo, entonces vale cero cualquier conocimiento que tengamos, no importa si es el conocimiento de un libro o de 1000 libros. Y luego nos habla de un principio, dice: estas páginas, refiriéndose a los textos, están repletas de frecuentes reiteraciones y repeticiones. Y aquí hay un principio que se llama el principio de la repetición espaciada. La repetición espaciada es la capacidad de exponernos voluntariamente todos los días, todas las semanas, a la información correcta, porque es la única forma, la única manera para bajar la información para que se convierta en sabiduría. Información es conocimiento, sabiduría es conocimiento en acción. La única forma de esto pase es que bajes las cosas de tu cabeza a tu corazón y le pongas cuerpo. ¿Y eso cómo se hace? A través de la repetición espaciada. Y dice: el verdadero buscador de la verdad, recuerde, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El verdadero buscador de la verdad se encontrará con Jesús y Jesús le llevará a Dios. Pero acá dice el texto: el verdadero buscador de la verdad agradece disponer de esta herramienta. ¿Cuál herramienta? La repetición espaciada. ¿Cuál herramienta? La ley de la convicción. ¿Cuál herramienta? La persistencia. Porque estas herramientas le ayudarán a conseguir concentrar, o sea, enfocar su atención en la liberación de su potencial, en la manifestación de su talento. Y luego nos lleva como una referencia poderosísima. Y es una referencia poderosísima para todo sentido, pero muy importante para el énfasis de las finanzas, para el énfasis de la libertad financiera. Y es la parábola de los talentos de Mateo 25, 14 al 30. Y nos dice, en esta parábola, el Maestro Jesús, que le echa en cara al sirviente no haber aprovechado los talentos que le fue dado, es clara e inequívoca. Es clara e inequívoca. Entonces, tarea. Por favor, léase Mateo 25, 14 al 30 por lo menos unas 10 veces y pídale a Dios a través de su Espíritu que le dé sabiduría y le dé revelación. Pero a grandes rasgos, señores, principios de Mateo 25. Número 1, Dios le da talentos a cada uno. No existen escogidos.
Todos somos escogidos, todos somos bendecidos, todos fuimos puestos en la tierra con talentos, con dones, con potenciales y con llamados. Segundo principio, los talentos, los dones y los llamados son dados para trabajar. Tercer principio, los talentos, los dones y los llamados están sometidos a las leyes y a los principios de Dios en la tierra. Y el principio de las leyes dice que solamente hay dos opciones, crecer o decrecer. Crecer es multiplicarse y tener fruto. Decrecer es quedarse quieto y morirse, enfermarse. Así que al final de la parábola viene el dueño y dice, al que no hizo nada con sus talentos, al que los escondió y tuvo miedo, se le quitó y se le dio al que más tenía. Y al que fue capaz de hacer lo que tenía que hacer, escuche esto, hacer lo que tenía que hacer, que era agradecer sus talentos, trabajar con sus talentos todo el tiempo, a la máxima expresión, hacer todo al mismo tiempo, alinearse a las leyes, y ¿qué pasa con eso? Dio fruto, a ese se le dio más. Y luego Neville nos dice, al haber descubierto ya en nuestro interior la llave de la mansión del tesoro, debemos comportarnos como el buen sirviente, el cual, gracias al sabio uso que hizo de los muchos talentos que le fueron otorgados, consiguió que se multiplicaran enormemente. Y ahí simplemente verifica lo que les acabo de compartir. Y dice, uno de los talentos que se nos ha otorgado a los seres humanos, ¿a quiénes? A todos los seres humanos, es la capacidad de determinar de forma consciente nuestra convicción. Y luego nos vuelve algo espectacular, algo precioso. Dice, al igual que cuando no utilizamos un miembro del cuerpo, un talento que no se utiliza va mermando hasta acabar atrofiándose. Entonces, recuerde, la metáfora es que los talentos y los dones son recursos que deben ponerse en acción, que deben ponerse en actividad, que deben cuidarse, que deben empoderarse. ¿Por qué? Porque si no los activamos de esa forma, se van a atrofiar, se van a morir, van a oler a feo, van a decrecer. Y ya para terminar, este día de hoy, voy simplemente a una última frase del capítulo 18, última página, y dice, la única manera de borrar de nuestra conciencia nuestro concepto actual de nosotros mismos es mediante otro concepto de nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Los seres humanos, de una u otra forma, nos movilizamos, pensamos y sentimos de acuerdo a algo que se llama autoconcepto. Autoconcepto, concepto de nosotros mismos. O sea, todos los seres humanos tenemos un autoconcepto, todos los seres humanos tenemos un concepto. Cómo te miras, cómo te ves, cómo te sientes, cómo te hablas, cómo te proyectas, eso se llama autoconcepto. Ningún ser humano puede llevar a otro ser humano más allá de donde está su concepto. Si tu concepto es enfermo, si tu concepto es negativo, si tu concepto es de tristeza, si tu concepto es de derrota, si tu concepto es de baja autoestima, nunca vas a poder ir más allá. Si tu concepto es de grandeza, si tu concepto es de trabajo, si tu concepto es de enfoque, si tu concepto es de abundancia, de generosidad, de servicio, de luz, de liderazgo, podrás crecer de forma ilimitada y no existen límites. Pero entonces acá el texto nos dice, chicos, no se preocupen. No importa si tienes un autoconcepto poderoso, puedes crecerlo porque el cielo es el límite. Y si tienes un concepto que no está sano, pues reconoce que nadie tiene la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes que hacerte cargo, tú tienes que ser responsable y lo puedes cambiar. ¿Y cómo se cambia? Aquí dice muy claramente, dice, la única manera, voy a parafrasear, de cambiar nuestros niveles de conciencia es reconocer cuál es nuestro concepto actual y cambiarlo por otro concepto de nosotros mismos. Entonces, ejercicio, en una hoja coloca autoconcepto y quiero que te respondas, ¿cómo te ves? Quiero que seas honesto, transparente, sincero. ¿Cómo te ves? Me veo como un perdedor, anótalo. Me veo como un ganador, anótalo. Me siento mal, siento que no me quieren, siento lo que sea que sientas. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Cómo te ves? Posibilidades, no posibilidades, optimista, negativo. Lo escribes, lo revisas unos 2-3 días y luego vas a coger otras hojas en blanco y lo vas a reescribir. Y quiero que lo reescribas
mejorando todo al 1000%, al 2000%, al 5000%, y te vas a renovar y vas a tener un nuevo autoconcepto. Y ese autoconcepto, que puede ir de 1 a 6 páginas, te vas a comprometer a leerlo. ¿cuándo? Todos los días lo vas a leer en voz alta. Ojalá lo leas frente al espejo. Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. No vayas a decir, no, es que no hice el ejercicio y no pasa nada. Ok, si no haces el ejercicio no va a pasar nada. Es que hice el ejercicio, pero un día sí y al mes lo hice. Tampoco va a pasar nada. Hay un principio que es hoy sí y mañana también. Hoy sí y mañana también. Hoy sí y mañana también. De eso se trata esto. ¿De acuerdo? Así que nada, los felicito, los bendigo y andemos siempre de mejor para arriba. Recuerde, por favor, suscríbase a este canal, comparta las grabaciones que están abiertas para que usted pueda ser un sembrador de esperanzas y ayudemos a que esta sabiduría le llegue a la mayor cantidad de personas hispanas en el mundo posibles. ¿De acuerdo? Te bendigo.